Muy buenas tardes, días, noches, a la hora que nos estén viendo en las diferentes partes de nuestro maravilloso Norteamérica, Sudamérica. Es un honor para mí poder ser partícipe de este diplomado y poder compartir ustedes experiencias, poder compartir con ustedes todas las habilidades que poquito tenemos sobre estos diferentes temas para la preservación cadavérica. Dentro de los primeros temas que nos van a tocar dialogar, informar, compartir con ustedes, pues a mí me tocó hablar sobre la importancia pedagógica y científica de las diferentes aplicaciones de las técnicas anatómicas, ¿verdad? En lo que es el tema de necroética en el laboratorio de anatomía. ¿Qué es dónde estamos? ¿Dónde queremos participar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué necesitamos saber para poder mejorar? ¿Qué necesitamos conocer? ¿Cuáles son nuestras deficiencias? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cuáles son las normativas necesarias que se deben utilizar para poder tener una práctica adecuada en nuestros laboratorios, preservar nuestros cadáveres, nuestras piezas biológicas, humanas y no humanas, y poder darle un destino final cuando la vida útil de nuestro material biológico ya ha sido utilizado de las mejores formas? ¿Por qué situación? La situación es porque antes la práctica en los diferentes laboratorios de anatomía se nos daba acorde a las posibilidades que tenía cada institución y los manejábamos de una forma en que nosotros, cada uno valoraba cuál era la mejor forma, cuáles eran las mejores condiciones, cuáles eran los recursos que nosotros mismos teníamos para poder realizar cada uno de nuestros proyectos y poder preservar cada uno de nuestros cuerpos. ¿Sí? Dentro de nuestra universidad, que es la Universidad Autónoma de Zacatecas en México, dentro de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, nosotros contamos con un laboratorio de innovación biológica y plastinación en el cual usamos diferentes técnicas para preservar los diferentes materiales biológicos para así sirva de mayor ímpetu a nuestro alumnado y asimismo podemos tener una mejor consideración en cuanto a la ética de la preservación de ese material biológico. Conocer que después de la vida estas personas que han donado su cuerpo para la ciencia, tenemos que guardarles el respeto irrestricto que merecen, porque después de la vida todavía en su muerte, todavía están dando mucho a nuestra humanidad para que nosotros podamos aprender y tener las mejores técnicas para poder desarrollar nuestras habilidades en las diferentes áreas de las ciencias de la salud, llámese medicina, llámese las diferentes técnicas de escuelas de enfermería, nutrición, fisioterapia. ¿Para qué? Para que ese material biológico no solamente lo conservemos, sino tengamos un adecuado tratamiento, un adecuado decoro para estas piezas biológicas y una vez terminado esta situación de que nos hayan servido para que nosotros hayamos estudiado, aprendido y hayamos realizado nuestras técnicas, especializándonos en cada una de nuestras técnicas, podamos al final de cuentas darles un final, un destino final adecuado para cada una de nuestras piezas biológicas. Y pues hablar del cadáver humano, ¿sale? El cadáver humano en diferentes etapas de lo que es la historia de la anatomía, pues hay diferentes etapas en la que el ser humano, desde que empezó a utilizar el raciocinio, empezó a comprender el mundo en el que se desarrollaba, empezó a comprender la naturaleza, cómo estaba conviviendo. Hubo una etapa en la que hubo el despertar en la observación de ese mundo maravilloso, de ese mundo en el que estaba rodeado y empezó no solamente a vivir sobre él, sino que empezó a observar los diferentes cambios que se presentaban en él y asimismo los diferentes cambios que se presentaban en lo que era el cuerpo humano.
en vida y en muerte, y los diferentes procesos que se utilizaban en la descomposición de ese material biológico. Entonces, ha habido desde esa época hasta la actualidad un sinfín de conocimientos que nosotros cada vez más en nuestras instituciones de salud, de nuestras instituciones académicas, pues hemos tenido que reformar, tenemos que tener ese conocimiento para poder preservar, y no solamente preservar, sino dignificar toda esa situación de nuestro material biológico, en el cual es prescindible tener el respeto bajo protocolos de cuál es el correcto resguardo que tenemos que hacer en cada una de las etapas de nuestros cadáveres humanos. Es así que todas esas técnicas, que algunas son de conservación y que las empezamos a observar de conservación al momento de la observación de una forma natural, como puede ser la momificación, y que los antiguos chinchorras en lo que es el Perú, lo que es los antiguos egipcios, observaron de manera natural y empezaron a modificar esos procesos naturales y los empezaron a diseñar, a rediseñar para tener una mejor conservación cadavérica, y tenemos cadáveres en proceso de momificación con un resguardo de hasta 2500, 3000 años impresionante. ¿Sí? Hasta nuestros días, donde las ciencias, donde ha avanzado de una forma magnífica y de una forma extraordinaria en lo que es la química, nuestra bioquímica, la química, hemos llegado hasta una atomización de las ciencias. Esa atomización de las ciencias nos ha llevado a que en nuestros días ese conocimiento que tenemos en la química la hemos podido traspolar a nuestra anatomía, a nuestros procesos biológicos, para detener, pausar el proceso de putrefacción, y que ese proceso de putrefacción ya pausado nos sirva para comprender las diferentes estructuras en las que está conformado nuestra naturaleza como ser humanos y de las diferentes especies en el material biológico. Entonces, hemos tenido la ventaja de tener estas habilidades, tenemos la ventaja de tener esta forma de tecnología en el cual podemos compartir todas esas experiencias y poder rediseñar, poder diseñar nuevos métodos, poder compartir esas experiencias y poder compartirlos a nuestros estudiantes para que asimismo ellos los vayan protocolizando y tengamos un adecuado manejo de nuestro material biológico. Tan así, desde nuestra antigüedad, en lo que es las diferentes formas de cómo conservaban nuestros cadáveres, después pasando a la etapa donde estábamos con nuestros antecesores profesores del Renacimiento, en donde rediseñaron lo que es la técnica en la anatomía, basados en la disección, en el disecare, en esta nueva técnica de cómo abordar las diferentes estructuras anatómicas y poder abordarlas para poder comprender cómo estaban estructuralmente, macroscópicamente hablando, cada una de la composición, y ahora tener las técnicas necesarias para poder conservar todas esas estructuras y que nos sirvan para el ámbito educativo, para que nos sirvan en nuestra especialización, para al final de cuentas poder brindar un mejor servicio en lo que es la salud de cada una de nuestras poblaciones en cada uno de nuestros países en los que nosotros nos encontramos. Cuando hablamos de la conservación, nos damos cuenta que ha habido en el manejo de nuestros laboratorios una técnica no muy adecuada en la conservación, ¿sí? Un acto antiético en cuanto al tratamiento, en cuanto al buen decoro de mantener nuestro material biológico, llámese así cadáver humano, llámese así cualquier especie animal. Todo acto que implique respeto hacia la dignidad especial del cadáver y o desatienda las técnicas científicamente sustentadas para su manipulación, ¿sí? Para su correcta conservación, su correcto manejo y su correcto resguardo, ¿sí? Y ahí tenemos que hablar de muchas cosas. Cuando hablamos en esa situación, hablamos de cómo conservamos y hablamos de las necesidades que yo tengo y de los materiales, ¿sí?
y de los insumos que yo tengo para conservarlo, ¿sí? Cómo tengo mis tinas químicas para conservar mis cadáveres, cómo tengo mis sistemas de refrigeración, cómo tengo mis anfiteatros. E históricamente los anfiteatros, pues los determinábamos a veces como lugares lúgubres, ¿verdad? Donde se respiraba la muerte en todo su esplendor y no veíamos nada más que los que nos dedicábamos a eso, la parte científica y la importancia que tenía en las diferentes procesos de enseñanza. Es así que dependiendo las posibilidades que cada quien tenía, pues los cadáveres muchas veces los encontramos en distintos grados de descomposición, los encontramos en nuestros refrigeradores y si no teníamos los insumos necesarios para conservarlos, pues algunos, los que más actual estaban, los que más necesitábamos para la práctica de enseñanza anatómica, pues eran los que mejor tratábamos y los que ya no eran utilizados, pues los íbamos olvidando, dejando que ese material se fuera descomponiendo y no dignificando a nuestros cadáveres. Entonces era necesario establecer primero un reconocimiento de dónde estábamos y de lo que nos hacía falta. Ahora sabemos dónde estamos bien, dónde estamos mal y qué necesitamos mejorar. Empezar este tipo de pláticas, empezar este tipo de charlas, nos ayuda a saber hacia dónde queremos dirigirnos, a protocolizar todos esos procesos y a platicarlo con nuestros pares. Ahora bien, de en otros países que tenemos esta oportunidad y poder homogenizar, poder homologar todas esas técnicas para saber cuál es la mejor forma y cada uno de nuestros materiales poderlos conservar de una mejor manera, ¿sí? El tipo de hacinamiento que le dábamos a nuestros cadáveres, apilados muchas veces porque no teníamos en el sistema de refrigeración camas suficientes para que tuvieran un lugar digno, específico nuestros cadáveres para que lo desarrollaran, pues era imprescindible mejorar ese tipo de situaciones. Primero darnos cuenta que era necesario, que no era adecuado lo que estábamos haciendo. Y después de eso, ¿dónde estamos parados para poder mejorar esas situaciones? Teníamos el desconocimiento, entonces tenemos que preguntar a nuestros pares cuál es la mejor forma en que lo hacían, cómo ahorraron los demás escuelas, los demás laboratorios, las diferentes formas para poder conservar y no nada más de conservar, conservar en las mejores condiciones, ¿sale? Entonces, importante verlo en esa situación cuando vemos que el cadáver nos va a prestar una información valiosísima, una valoración infinita en el conocimiento anatómico, en esta parte de la que estamos hablando, y no brindarle esa parte de dignificación, pues era antiético en nuestra parte médica, más allá que como médicos, como enfermeros, fisioterapeutas, nutriólogos, pues es a lo que vamos, a la dignificación, al mejoramiento de la salud, al mejoramiento de las nuevas técnicas. Entonces, empezar de ahí es un gran reto, pero mejorar ese reto ayudas a tus estudiantes que desde el inicio en el que van a iniciar todo este proceso de enseñanza en las ciencias de la salud, les ayuda a tener una visión más amplia de lo que debe ser el buen trato y la dignificación necesaria para cada uno de nuestros materiales biológicos humanos, ¿sale? Ahora bien, muchos de nuestras personas que ahora cuando fallecen, ahora donan sus cadáveres a la ciencia. Antes nada más era un proceso donde podían ser inhumados o ahora bien después cremados y ahora muchas personas, ¿sí? Quieren que su cadáver después de la vida sirva para la ciencia de una manera que puedan enseñarse en técnicas anatómicas, en estudios científicos para desarrollar alguna técnica, una habilidad de lo que puede ser algún proceso quirúrgico o que se le estudie por alguna enfermedad su cuerpo. Entonces, ese proceso tenemos que dignificarlo, no nada más utilizarlo en lo que nosotros queramos y después olvidarnos de ese material, ¿sí?
ya nos sirvió, no nada más en vida, nos está sirviendo, nos está desarrollando un gran conocimiento. Después de la vida nos está brindando el material que necesitamos para poder aprenderlo. Muchas de las escuelas, hay una escuela donde refiere que ya no es necesario porque hay nuevas técnicas, nueva tecnología que nos puede brindar esa información, pero también hay otra escuela donde nosotros sustentamos que nada mejor para aprender estas ciencias que sobre el mismo cadáver, ¿sí? Tener la habilidad, practicar sobre el cadáver humano las nuevas técnicas, los nuevos procedimientos, el nuevo aprendizaje o poder desarrollar cada una de nuestras técnicas con una mejor habilidad en cuanto a nuestra práctica es algo que ninguna tecnología te lo va a dar más que el poder desarrollarlo sobre un cadáver. Es por eso que necesitamos empezar para eliminar esos actos antiéticos, empezar a eliminar dónde estamos, dónde trabajamos, dónde los depositamos, en qué formas dignas podemos conservarlos y podemos tratarlos. Entonces, las condiciones higiénico-sanitarias que debe de contener nuestros laboratorios deben de ser de las más estrictas, tener un control estricto del RPBI, del manejo de los residuos biológicos, ¿sí? Tener un manejo adecuado, un protocolo adecuado, tener todos nuestros esquemas bien valorizados de cuál es el correcto descanso, práctica, resguardo, ¿sí? De donde debemos de referir cada uno de nuestro material. Entonces, hacer todo esto ¿para qué? Para dignificar al cadáver, para tratarlo con mucho cuidado, para tener el decoro máximo necesario del respeto que le debemos de brindar a nuestro cadáver después de todo lo que nos está brindando en cuestión de conocimiento, es lo mínimo que se merece nuestro material biológico humano. Entonces, esos actos antiéticos que antes se hacían de la forma más normal, tuvimos que ir cambiando ese pensamiento, tuvimos que saber, tuvimos que aprender a decir dónde estamos y qué es lo que estamos desarrollando, cómo lo estamos generando, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Sí? Que tengamos la oportunidad de que otros pares vengan y nos critiquen de qué hacemos correcto, qué hacemos inadecuado, ¿para qué? Para darnos cuenta al final de todo es para el mejoramiento de nuestras aulas, el mejor manejo de nuestros productos biológicos y tener un correcto protocolo de cuáles son cada uno de las estaciones que debemos de manejar para que podamos tener un adecuado manejo en cuanto a lo ético, lo sanitario y lo higiénico. Entonces, hay que saber dónde estamos parados, qué dificultades tenemos para poder tener esa disposición de nuestros cadáveres. Ahorita es muy complicado, ¿sí? Adquirir cadáveres. Entonces, el material que tenemos, el poco, mucho material que vamos adquiriendo, tenemos que brindarle las mejores condiciones para poder conservarlo. Los familiares, cuando entran en una donación, que son segundos depositarios, o la persona en vida que decidió en vida, después de la vida, donar su cuerpo a la ciencia, tenemos que garantizarles que va a ser bien tratado. ¿Sale? Entonces, cuando tenemos ese cadáver, tenemos que brindar las mejores disposiciones en dónde va a ser mantenido, qué tipo de refrigeración, a qué temperatura, dignificar la ubicación de cada cadáver, no estar apilando cadáver, tenerlos en bolsas con buen resguardo, estar cambiándolas, tener limpias las áreas, tener las áreas sin olores desagradables, para que todo cadáver cuando estemos realizando nuestra actividad útil para lo que lo queremos, ¿sí? Contenga las mejores condiciones para dignificar ese resguardo de nuestros cadáveres. Procurar, aquí referimos, procurar un depósito final acorde. Desde que lo estamos practicando hasta que ya finalizamos, ¿qué es lo que vamos a entregar después? ¿Dónde lo vamos a disponer?
¿sí? Y tener un protocolo bien realizado si va a proceso de cremación, si va a proceso de inhumación, si va a entrega de familiares en proceso de cremación a posteriori, ¿sí? Entonces tenemos que tener bien individualizado cada una de nuestros procesos en cada uno de nuestros cadáveres para el correcto manejo. ¿Qué es lo que se pretendía? ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que nos está brindando? Y una vez realizado eso, ¿sí? ¿Dónde es la disposición final de ellos? Después de la vida útil que cada uno nos está dando. Tenemos un problema en muchas escuelas de nuestra Latinoamérica, donde la necesidad de cadáveres hace que los cadáveres que tengamos extendemos al máximo, lo más que se pueda, la vida útil. Entonces, estamos sobrecargando, ¿sí?, a nuestro cadáver en cuanto a la enseñanza médica hablando, ¿sí? Extendemos lo más que se pueda por la necesidad que tenemos de disposición de más cadáveres. Entonces, ese es un problema grave que tenemos en nuestros países. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos las condiciones de cómo resguardarlo. Saber cómo resguardarlo, primero el conocimiento y luego tener el material necesario para poder llevarlo a cabo. No puedo solicitar que la adquisición de nuevo material biológico si no tengo protocolizado y no tengo el material necesario con el cual voy a llevar adecuadamente los diferentes procesos de conservación. Entonces, primero tenemos que empezar teniendo el lugar adecuado, las condiciones necesarias, el conocimiento científico de los manipuladores de esto. Es por eso la importancia de este diplomado, donde estamos adelantándonos a esas situaciones, aprender las diferentes técnicas, porque es necesario para después de tener la técnica necesaria, el aprendizaje necesario, ahora sí nos vayamos al siguiente paso, ¿sí? Poder tener el cadáver, poder solicitar la adquisición del cadáver para poder brindarle todas las mejores condiciones de conservación y el mejor tratamiento para lo que ese cadáver va a estar dirigido en nuestra enseñanza. A veces por morbo teníamos una exposición inadecuada. Muchas veces se maneja exposiciones cadavéricas, exposiciones de osamentas, llámese el esqueleto, exposiciones de fetos, exposiciones en nuestras universidades de material biológico que realmente muchas de las personas lo ven con otra situación que no es propiamente el científico, ¿sí? Saber a quién se lo vas a mostrar, saber para qué lo vas a mostrar, saber cuál es la perspectiva, cuál es la visión que va a tener ese espectador sobre ese cadáver para no perdernos en la dignificación que debe de tener la pieza biológica o asimismo el cadáver completo, para que no sea tratado con un respeto falaz, un respeto que no sea el adecuado, que no se vea con morbo, ¿sí? Que no se vea la crítica. Tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que lo vamos a exponer, la importancia, la necesidad, la visión, la intención con la que lo vayamos a exponer para que tenga ese cadáver un acto justo en lo que vamos a desarrollar. Porque bioéticamente hablando, cuando hablamos de la dignificación del ser humano en el tratamiento, también tenemos que hablar la dignificación del ser humano también como cadáver, ¿sí? Y tenemos uno de los principios éticos en el buen respeto de lo que es el paciente, pues es la justicia, ¿sí? Tratarlo bien, ¿sí? Hacer lo correcto porque es lo correcto hacerlo, ¿sí? Con beneficencia, ¿sí? Siempre procurando el bien de él, ¿sí? Con no maleficencia. No sabemos, ¿sí? No me meto. No sabemos, no procedo. Primero conozco, ¿para qué?
para no hacer cosas que le pueden hacer más daño a nuestras piezas biológicas, ¿sí? Y el otro de los puntos en la ética, pues hablarlo siempre con la autonomía, respetar la decisión por la cual está acompañándonos en este maravilloso mundo de las ciencias, ¿verdad? Siempre tener un respeto absoluto sobre el tratamiento, sobre la disposición, sobre el manejo que vamos a llevar de cada uno de nuestros cadáveres. Entonces, hay situaciones en las que, pues, cuando estamos llevando estos actos de enseñanza, pues pueden ser muchas veces fotográficos, una situación vejatoria para nuestro cadáver, que nuestro cadáver pues sería, ya no puede defenderse. Entonces, ¿cómo se defiende de una situación que está siendo totalmente vejatoria para la forma del tratamiento de enseñanza? Muchas veces entra hasta en la verbalización de cómo estamos manejando esa situación. Y la verbalización se puede hacer cuando tienes tú como estudiante, cuando tienes tú como espectador a ese cadáver y lo estás visualizando en una verbalización directamente dirigida, ¿sí?, al cadáver, porque el cadáver, cuando lo viste, toda la situación, todo el morbo, toda la forma en que se va manejando. Entonces, es necesario saber a quién se le va a brindar esa educación y que ese educando tenga la suficiente valor moral de saber hacia dónde está entrando y sobre qué va a practicar, sobre qué va a aprender, ¿sí? Y sobre quién es el cadáver sobre el que va a trabajar. Comentarios inadecuados que muchas veces se realizan en presencia de nuestro cadáver cuando están ya en la práctica anatómica, en la práctica de disección, en alguna práctica científica. A cabo ya está muerto, ¿sí? A cabo no le duele, ¿sí? Son situaciones vejatorias para nuestro cadáver, ¿sí? Ah, no pasa nada, acabo, ya no va a sentir, ¿sale? Entonces, para la próxima lo hago bien. No, ¿sí? Porque esas situaciones, aunque ya no hay el proceso de dolor, ¿sí? Es una situación que está siendo de un total irrespeto a nuestra pieza biológica, a nuestro cadáver humano. Entonces, estamos faltando uno de nuestros principios de justicia ética que debemos de tener en nuestras prácticas de las diferentes áreas de la ciencia de la salud. Entonces, después de verlo, hacer comentarios fuera de él o estando sobre él son situaciones vejatorias que debemos de eliminar. ¿Y cómo debemos de eliminar? En la concientización. Saber cuál es la situación, saber la importancia, ¿sí? Saber lo imprescindible que es la enseñanza sobre el cadáver, saber lo que nos está brindando para poder brindarle todo el respeto necesario, ¿sí?, a nuestro cadáver. ¿Sí? Dice una frase: nada más es insensato e injusto que violentar lo que ontológicamente está imposibilitado para defenderse. No tiene ya la capacidad, ya no tiene la forma de defenderse y nosotros abusamos de ese poder conferido en las ciencias de la salud para poder aprender sobre él y nosotros actuamos de una forma equivocada. Entonces, tenemos que aprender diferentes formas, actos antiéticos en la institucionalización de cómo debemos de manejar nuestro cadáver. Una inadecuada técnica inmaterial, ¿sí? ¿Por qué? Porque desconocemos, porque no, previamente no estudiamos, porque no sabemos qué es lo que vamos a hacer, o el material es insuficiente, inadecuado, no es el adecuado para el tratamiento que vamos a realizar, para la práctica anatómica que vamos a realizar, y abusamos en esa forma, ¿sí? Nosotros, presuponemos que, bueno, vamos a hacerlo como si fuera así, esta situación, y estamos totalmente dañando y estamos realizando un acto antiético sobre nuestro cadáver, ¿sale? Una manifestación en la que admitimos como un recurso de autosatisfacción el presentarnos en el cadáver y hacer alguna mofa
porque nos asustamos, porque nos sorprendemos, y es una descarga en el cual hacemos una burla, pero es una descarga en el cual aminoramos esa impresión que damos, pero le estamos faltando el respeto. Estamos haciendo un acto totalmente antiético sobre nuestro cadáver. Entonces, no tenemos todavía el valor, la capacidad de enfrentarnos, de tener mentalmente la moral, el razonamiento, la madurez necesaria a lo que nos vamos a enfrentar y lo que vamos a ver y lo que vamos a practicar, pues mejor todavía no me meto, todavía no puedo llegar a ese paso, ¿sí? Entonces, el sentido de esto es brindarle un respeto necesario desde antes, ¿sí? Para no tener situaciones de verbalización vejatoria cuando ya tengamos la presencia de nuestro cadáver en nuestra práctica. Técnicas forenses inadecuadas y restitución post-autopsia deficiente. Muchas veces, cuando hacemos la autopsia, cuando hacemos la necropsia, nosotros en las técnicas forenses decimos, bueno, el cerebro ya no lo resguardamos en la cavidad craneana, ahora lo vamos a resguardar de una manera fácil y ágil en la cavidad abdominal. Eso es un respeto, es un acto totalmente antiético. Sí, aunque te tardes más, las piezas tienen ubicación, esa persona tuvo una ubicación, ya practicamos, ya diagnosticamos, ya vamos a referir a un dictamen, bueno, tenemos que resguardarlo, tenemos que dejarlo en las mejores condiciones posibles y para eso necesitamos los mejores conocimientos, la mejor técnica y el mejor material para dejarlo en las mejores condiciones del conocimiento que tenemos. ¿Por qué? Porque es un acto de ética, ¿sí? Poder regresarle su identidad a nuestro paciente, ¿sí? No es su identidad a nuestro cadáver, ¿sí? Muchas veces ya nos sirvió en otro acto antiético, ya nos sirvió y no restablecemos estructuralmente lo que ya aprendimos, ¿sale? Ya tuve el conocimiento, ya me apoderé de ese conocimiento, ya me sirvió de conocimiento todo lo que aprendí sobre el cadáver, ya obtuve mi beneficio y me voy, lo dejo, ¿sí? No reestructuro, no limpio, no lavo, ¿sí? No lo dejo en las buenas condiciones en las que me fue entregado, no lo vuelvo a resguardar, no doy gracias a mi paciente por aprender sobre él y poder llenarme de información, un acto totalmente antiético, nos hace insensibles, no somos empáticos en esa situación. Entonces, cuando hacemos nuestro trabajo, cuando realizamos nuestra labor científica, nuestra labor académica, nuestra labor de técnica, de aprendizaje, de técnica quirúrgica, dejarlo en las mejores condiciones, dejarlo limpio y dejarlo bajo una correcta custodia, ¿verdad? Sobre esa correcta custodia, pues es cuando ya está en un laboratorio, tiene un segundo depositario, que ese segundo depositario es el responsable de que esa pieza biológica, ese cadáver humano, pues esté en las mejores condiciones posibles para seguir trabajando sobre él y seguir aprendiendo de. El uso de cadáveres en investigación científica y el desarrollo de nuevas tecnologías. Súper importante esto, ¿sí? El desarrollo de nuevas tecnologías es lo que estamos haciendo, es uno de los fines de nuestro diplomado, ¿sí? Entonces, tenemos que tener, antes de ir a aprender las nuevas técnicas, ¿sí? Tenemos que conocer este tipo de situaciones, ¿sí? Tenemos que conocer cuál es la reglamentación que necesitamos tener para que académica y sanitariamente hagamos un buen uso de nuestras piezas biológicas, ¿sí? Saber cuáles son los actos antiéticos que ya mencionamos anteriormente y que debemos de conocer para realizar el correcto manejo de nuestros cadáveres, ¿sí? ¿Cuál es la disposición? ¿Cómo debemos de manejarlos? ¿Dónde debemos depositarlos? ¿Qué material debemos de utilizar? Y para eso necesitamos primero el conocimiento, necesitamos primero la teoría,
para después de irnos a la práctica y fallar lo menos posible en nuestra práctica. ¿Por qué? Porque la práctica va a ser sobre un material biológico, ¿sí? Extracción no consentida de tejidos cadavéricos, no nada más sacar por sacar, ¿sí? Si vamos a extraer algo, restituirlo. Si no lo vamos a restituir, justificarlo. Siempre tener un buen protocolo de cómo va a ser el manejo y el destino final. Hacer cadena de custodia si va a ir a otro laboratorio para saber cada una de las piezas, dónde están dirigidas y por qué se dirigió a una o a otra situación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones. El uso correcto. Actos antiéticos de museología, ¿sí? ¿Para qué lo expones? ¿Cuál es la intención? ¿A quién lo expones? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el riesgo innecesario tal vez al que lo vas a exponer a la persona que donó su cadáver? ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo del acto antiético, del acto vejatorio, de la crítica innecesaria a la que le vas a exponer? ¿A quién se lo vas a exponer? ¿Cuál es la intención de exponerlo? ¿Sí? El aprendizaje, el morbo, el saber que tú puedes hacer determinada técnica y que nada más se llegue a un estado de banalización en cuanto al ego académico, ¿sí? Y que ese ego académico esté sustentado sobre la exposición excesiva e innecesaria de una pieza biológica, de un cadáver, hacia un público, hacia unos observantes que no tienen la misma capacidad de recepción de lo que tú estás queriendo transmitirles. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando se va a hacer ese tipo de exposición, dónde se va a hacer y para quién se va a hacer. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad? Y que sea el aprendizaje y que no se falte al respeto para el correcto uso y manejo de estos cadáveres. ¿Sí? Para la enseñanza, para lo artístico, todo es necesario, ¿sí? Todo es necesario, tenemos que tener la mejor pieza, ¿sí? Artísticamente, sí, porque es un arte hacer lo que estamos haciendo en las diferentes técnicas de conservación en material biológico y de innovación en nuestra conservación. Claro, pero ¿para qué? Para la enseñanza. ¿Existe que una sea mayor que la otra? No, van de la mano. Pero ¿con qué finalidad van? ¿Sí? ¿Con qué propósito es lo que estamos desarrollando? ¿Todo merece ser enseñado? Sí puede ser, ¿sí? Pero ¿a quién se lo vas a enseñar? ¿Sí? ¿Quién es el que sí requiere que sea enseñado para que no sea sobreexpuesto y no entre en un estadio vejatorio? Todo merece ser exhibido, no todo merece ser exhibido. Sí estudiado, pero a lo mejor no exhibido. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, ¿sí? ¿Qué tanto expones y para qué lo expones y a quién lo expones? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto hablemos de este tipo de situaciones, en cuanto a la ética de nuestro material necrótico, en cuanto a la ética de nuestros cadáveres humanos, ¿sí? Que debemos de saber que desde que entramos, manejamos y conocemos que vamos a ir a una determinada área, el cadáver humano merece todo el respeto, no solamente cuando estemos en presencia de él, desde antes que estemos en presencia de él, en cuanto a las instalaciones, el material, todos los procesos que se van a realizar, las mejores técnicas, el mejor cuidado, ¿sí? Siempre anticiparnos a que no vayamos a fallar. ¿Por qué? Porque debe de merecer todo el respeto necesario en nuestro cadáver. Un consentimiento sobre el cuerpo muerto. ¿Hasta dónde tenemos derecho de aprender? Sí, y más aún si fue en una donación. ¿Hasta dónde se nos permite éticamente estudiarlo? ¿Hasta dónde accedió en vida cuando fue a entregar su cuerpo una vez que cesaran los signos vitales para que nosotros pudiéramos aprender sobre él? Uso legítimo, digno y científicamente sustentado. Siempre corroborar, siempre sustentar, ¿sí? ¿Por qué lo voy a hacer y cuál es la finalidad? ¿Cuál es mi misión
cuál es la visión de aprendizaje y por qué lo voy a hacer. Si va a ser por el morbo, si va a ser la mala por la presunción, olvídate, no se puede hacer. Eso ya quedó en el pasado. Esos eran actos que por eso estamos en estos diplomados. ¿Para qué? Para poder cambiarlos. ¿Sí? Una disposición digna del cadáver. ¿Sí? Tener las mejores condiciones para que nuestro cadáver descanse en las mejores condiciones. Siempre protección de la imagen, no fotografías, las fotografías, videos, ¿sí? Todo el material visual que se vaya a tener, que esté justificado. ¿Cuál es la razón por la cual voy a tener ese material y hacia dónde lo voy a dirigir? ¿Hacia quién se lo voy a presentar? ¿A qué audiencia, sí, lo va a poder observar para tener siempre el resguardo y evitar todos los actos innecesarios de exposición de nuestro cadáver? Sale una reglamentación del correcto uso de cadáver en materia de investigación científica, ¿sí? Es para enseñanza anatómica, es para enseñanza de disección, es para enseñanza en técnicas quirúrgicas, es para enseñanza de conservación. ¿Cuál es la situación en la que lo vamos a manejar y tener una reglamentación irrestricta, ¿sí? Para poder tener las mejores condiciones para poder siempre trabajarlo sobre protocolos, ¿sí? Y que no haya falla en cómo vamos a trabajar. Y obviamente, pues si estamos hablando todos estos temas, pues entra mucho la ética, mucho el estudio humanista, es la formación médica. Desde aquí inicia la correcta formación médica. ¿Cómo tratas al material que te está brindando el conocimiento necesario para poder brindar una atención médica adecuada? Desde ahí empieza esa educación humanista médica, que muchas veces se ha perdido, que muchas veces se ha mal informado, que muchas veces ha cambiado la visión. Tenemos que volver en cuanto a una visión humanista del buen trato de nuestro cadáver, del buen manejo que debemos realizar al mismo. Entonces, en resumen, estos son lo que tenemos que hablar un poco sobre el tema de lo que es la necroética en nuestros cadáveres humanos. Espero que haya aclarado un poco las dudas sobre dónde estábamos, hacia dónde queremos llegar y cuál es el proceso que es, al final de cuentas, pues la finalidad de nuestro diplomado. Tengan ustedes muy buena tarde.